Imagina que estás sentado en la última fila de un teatro antiguo. Las luces se apagan. No hay aplausos, solo un silencio denso, casi sólido. En la pantalla, se proyecta una película, tu vida. Ves tus primeros pasos, el primer amor, ese proyecto por el que te desvelaste meses, la casa que construiste con esfuerzo. Pero, de repente, la película empieza a acelerarse. Los días pasan como ráfagas de viento, los rostros de tus seres queridos se desdibujan. El proyector empieza a humear y, finalmente, la cinta se rompe. La pantalla queda en blanco. El teatro mismo empieza a desmoronarse. Esa es la premisa de la que nadie quiere hablar en el cóctel de la vida. Vas a morir. No es una advertencia, es el único hecho absoluto que posees. Podrías tener 80 inviernos por delante para ver caer la nieve, o podrías estar viviendo tus últimos 7 días de oxígeno. Pero el final es innegociable. Y aquí viene el giro de guión que hiela la sangre. Todo lo que has construido, cada gramo de esfuerzo, cada legado, cada idea que creíste eterna, se evaporará contigo. Tu trabajo será ocupado por otro, tus proyectos serán olvidados en un cajón digital, en apenas un siglo, nadie, absolutamente nadie, recordará el timbre de tu voz o el color de tus ojos. Tu nombre será un dato estadístico en un archivo que nadie consultará. Pero no te sientas especial en tu tragedia. No eres solo tú. Es la especie entera. Si alejamos la cámara de tu vida y la llevamos al espacio exterior, el panorama es aún más desolador. En unos 5.000 millones de años, el Sol, esa estrella que hoy acaricia tu piel, se convertirá en un monstruo rojo y hambriento. Se expandirá hasta engullir la Tierra. Todo el arte del Louvre, todas las sinfonías de Beethoven, todas las bibliotecas, los rascacielos y los recuerdos de cada beso compartido se convertirán en vapor atómico. Y el universo seguirá su curso, indiferente. En un tiempo tan vasto que la mente humana no puede procesar, un Google de años, las últimas estrellas se apagarán como velas en una catedral abandonada. El cosmos alcanzará la muerte térmica. Un frío absoluto, un silencio eterno, una oscuridad donde la palabra sentido ni siquiera existe porque no habrá nadie para pronunciarla. Entonces, la pregunta nos golpea como un mazo. ¿Para qué? ¿Para qué levantarse a las 6 de la mañana? ¿Para qué luchar por un ascenso? ¿Para qué escribir un libro? ¿Para qué amar a alguien si al final todo, absolutamente todo, termina en la nada más pura? Esta es la grieta en el muro que la mayoría de la gente intenta tapar con ruido, con distracciones, con el brillo de las pantallas y la acumulación de objetos. Pero hoy, tú y yo no vamos a mirar hacia otro lado. Vamos a saltar dentro de esa grieta armados con la linterna de la neurociencia y la espada de la filosofía. Para entender por qué nos duele tanto la falta de sentido, primero debemos entender que nuestro cerebro es, esencialmente, un guionista compulsivo. No es una metáfora, es una función biológica. Llevas dentro del cráneo una máquina de encontrar patrones que ha sido perfeccionada durante millones de años de evolución. En la sabana africana, ver un patrón en la hierba que se mueve podía significar la diferencia entre cenar o ser la cena. Evolucionamos para conectar puntos, para crear historias. Y esa habilidad, que nos salvó de los depredadores, se convirtió en nuestra mayor carga existencial. La necesidad de que todo tenga un porqué. Detrás de tu frente, en una región llamada córtex prefrontal medial, reside el jefe de guionistas. Esta estructura es la encargada de construir la narrativa del yo. No registra los eventos de tu vida como una simple lista de datos, los edita, los enlaza y les da una coherencia dramática. Si te despiden de un trabajo, el córtex prefrontal medial no solo dice fin del contrato, dice esto es una prueba que me hará más fuerte o esto es el resultado de mi mala suerte. Crea un protagonista, tú, y le asigna una misión. Sin embargo, la ciencia nos dice algo inquietante, esa historia es una construcción. Es una ilusión útil, una interfaz para que el organismo no colapse en el caos de los estímulos, pero no tiene una realidad objetiva fuera de tus neuronas. Lo sabemos gracias a casos neurológicos donde esta región se ve afectada. Hay pacientes que pierden la capacidad de narrarse a sí mismos. Viven en un presente perpetuo, como un animal en el bosque. Y lo curioso es que,
al perder la historia de su vida, también pierden la angustia existencial. No se preguntan por el sentido, porque el sentido es un producto que solo fabrica esa fábrica específica detrás de tu frente. Si el córtex prefrontal medial escribe el guión, el núcleo accumbens es el motor que nos obliga a actuar. Es el centro de recompensa, el encargado de liberar dopamina. Pero aquí está el truco evolutivo: la dopamina no se libera cuando consigues algo, sino cuando lo estás buscando. Estamos diseñados biológicamente para desear, no para poseer. Nuestros ancestros que se sentían satisfechos no salían a buscar comida para el invierno y morían. Sobrevivieron los insaciables, los que siempre sentían que faltaba algo. Por eso, cuando te preguntas ¿cuál es el sentido de mi vida?, no estás haciendo una pregunta metafísica profunda, estás activando el mismo circuito que te obliga a revisar el refrigerador cuando tienes hambre o a mirar Instagram en busca de un like. Antes de continuar, te agradecería suscribirte al canal y regalarme un like, esto es para que este video llegue a más personas. Gracias por tu apoyo. Tu cerebro te mantiene en una cinta de correr existencial. Te susurra que, si consigues ese título, esa pareja o ese viaje, finalmente todo tendrá sentido. Pero es una mentira biológica. El sistema está diseñado para que nunca encuentres la respuesta definitiva, porque si la encontraras, dejarías de buscar, y para la evolución, un organismo que deja de buscar es un organismo muerto. Estamos condenados por nuestra propia química a buscar un propósito en un universo que, según la física, es fundamentalmente indiferente. Salgamos un momento del cráneo y miremos las leyes que rigen la realidad. Si el universo fuera un tribunal, sería uno sin juez, sin jurado y sin leyes morales. Solo hay leyes físicas. La segunda ley de la termodinámica es el villano de esta historia. Dicta que la entropía, el desorden, siempre aumenta. Todo lo que es complejo tiende a desmoronarse. Una estrella explota, una montaña se erosiona, una célula envejece. El universo no tiene una preferencia por la vida sobre la muerte, o por la alegría sobre el dolor. Un incendio forestal que destruye un ecosistema sigue las mismas leyes que el nacimiento de un niño. Para la física, ambos son simples intercambios de energía. No hay una cláusula de importancia en las leyes del cosmos. No existe una fuerza fundamental llamada justicia o propósito. Somos, como diría el físico Sean Carroll, una configuración momentánea de átomos que, por un breve instante en la inmensidad del tiempo, ha cobrado conciencia de sí misma. Esta realización es lo que llamamos el abismo. Es el punto donde la neurociencia, que nos dice que el sentido es un truco mental, se encuentra con la física, que nos dice que el universo es un desierto frío. ¿Significa esto que debemos rendirnos? ¿Es la depresión la única respuesta lógica ante un universo mudo y un cerebro mentiroso? Aquí es donde entra nuestro protagonista filosófico, Albert Camus. Pero antes de hablar de su solución, debemos entender el callejón sin salida del que intentó rescatarnos, el nihilismo. Si nada importa, ¿por qué no terminar con todo ahora mismo? Esta es la pregunta más peligrosa de la historia humana. Y la respuesta no se encuentra en el cielo, sino en la aceptación radical de nuestra propia absurda condición. Si el primer acto nos dejó huérfanos de un propósito cósmico, el segundo comienza en las cenizas de esa pérdida. Cuando comprendes que el universo no tiene un guión escrito para ti, te enfrentas a una criatura sombría que ha acechado a la humanidad desde que tuvimos la primera chispa de autoconciencia, el nihilismo. El nihilismo es, en esencia, la conclusión lógica de un intelecto que ha descubierto que las promesas de la eternidad eran falsas. Es el susurro que te dice, si nada de lo que hagas importará en 1.000.000 de años, entonces nada de lo que hagas importa hoy. Es una parálisis del alma. Si el universo es un desierto y tú eres solo polvo, ¿por qué molestarse en ser bueno? ¿Por qué trabajar? ¿Por qué amar si el amor es solo una reacción química destinada al olvido? Muchos se quedan atrapados en este foso. Es el origen de la apatía moderna, de esa sensación de estar desconectado que tantas personas sienten frente a sus pantallas. Pero justo en el borde de este abismo, aparece un hombre con un cigarrillo en los labios y una mirada que no esquiva la oscuridad, Albert Camus. A mediados del siglo XX,
Tras presenciar los horrores de la guerra y el colapso de las viejas certezas, Camus propuso una idea que cambiaría las reglas del juego. Él no intentó convencernos de que la vida sí tiene sentido mediante algún truco metafísico. Al contrario, nos pidió que aceptáramos la falta de sentido con una honestidad brutal. Camus definió lo que llamó el absurdo. Pero cuidado, para él, el absurdo no es que la vida sea tonta o ridícula. El absurdo es un choque. Es el choque entre dos fuerzas irreconciliables. Tu necesidad humana, visceral y biológica de encontrar orden, justicia y significado, impulsada por tu córtex prefrontal. El silencio irracional e indiferente del universo, dictado por las leyes de la física. El absurdo no está en el hombre, ni tampoco en el mundo. El absurdo nace del divorcio entre ambos. Es como llamar a una puerta esperando una respuesta cálida y encontrarse con que detrás no hay una habitación, sino un vacío infinito. El absurdo es ese grito que lanzas al cosmos y que regresa a ti como un eco vacío. Ante este panorama, Camus nos dice que tenemos tres opciones. Imagínatelas como tres puertas en un escenario de teatro. El suicidio físico es la rendición total. Es admitir que, como la vida no tiene sentido, no vale la pena vivirla. Camus descarta esta opción de inmediato. No es una solución, es una huida. Es borrar el problema en lugar de enfrentarlo. El suicidio filosófico, el salto de fe es lo que hace la mayoría. Cuando el vacío se vuelve insoportable, la gente salta hacia una creencia que le dé consuelo. Inventan un dios, una ideología política absoluta, o se convencen de que el karma equilibrará las cosas. Camus llama a esto suicidio porque, para creer en algo sin pruebas, tienes que matar tu razón. Tienes que dejar de pensar para poder dormir tranquilo. La rebelión, vivir en el absurdo, esta es la puerta estrecha. Es la opción del héroe. Consiste en mirar el vacío, reconocer que no hay respuestas, aceptar que vas a morir y que nada importa, y decidir vivir con una intensidad feroz a pesar de ello. Vivir así es la máxima forma de rebelión. Es decirle al universo, no me das un sentido, pero no me importa. Yo voy a crear el mío. Voy a disfrutar de este café, de este sol en mi cara y de esta lucha, no porque tengan un propósito eterno, sino porque yo elijo que lo tengan ahora. Sísifo, el hombre que engañó a los dioses. Para ilustrar este punto, Camus recurre a uno de los mitos más crueles de la antigüedad, Sísifo. Los dioses condenaron a Sísifo a empujar una roca enorme hasta la cima de una montaña. Pero cada vez que estaba a punto de llegar, el peso de la piedra la hacía rodar de nuevo hasta la base. Sísifo tenía que bajar y empezar de nuevo. Por toda la eternidad. Un esfuerzo inútil, repetitivo, sin esperanza. Es la metáfora perfecta de la vida moderna, el trabajo de oficina que nunca termina, las tareas domésticas que se repiten, el ciclo de comer para vivir y vivir para comer. Todos somos Sísifo empujando nuestra roca personal cuesta arriba, sabiendo que el tiempo terminará haciéndola rodar hacia el olvido de la muerte. Pero aquí es donde Camus lanza su golpe maestro. Nos pide que imaginemos a Sísifo mientras baja la montaña para recoger su roca una vez más. En ese momento, Sísifo es consciente de su destino. Sabe que su esfuerzo no sirve para nada. Y en esa conciencia, se vuelve superior a su destino. Sísifo no empuja la roca porque espere tener éxito. La empuja porque es su roca. Al aceptar el castigo y seguir adelante sin quejarse a los dioses, Sísifo se rebela. Los dioses querían verlo sufrir, pero si Sísifo encuentra satisfacción en el acto mismo de empujar, el castigo pierde su poder. Hay que imaginar a Sísifo feliz, concluye Camus. No es una felicidad de final feliz de Disney. Es la felicidad austera y dura del guerrero que sabe que la batalla está perdida, pero que se niega a soltar la espada. Es la alegría de saber que tú eres el dueño de tus días, precisamente porque no le debes cuentas a ningún destino superior. ¿Qué dice la ciencia de este estado de rebelión consciente? Curiosamente, coincide con lo que los meditadores avanzados y los psicólogos llaman el estado de flow, flujo. Cuando dejas de rumiar sobre el pasado y dejas de proyectar ansiedades sobre el futuro, las funciones del yo narrativo que mencionamos antes,
La actividad en la red de modo por defecto de tu cerebro disminuye. Esta red es la que genera la sensación de vacío al comparar lo que tienes con lo que deberías tener según tu historia personal. Al aceptar el absurdo, al aceptar que no hay un debería, liberas a tu cerebro de una carga cognitiva inmensa. Ya no tienes que resolver el rompecabezas del universo. El rompecabezas no existe. Lo que queda es la experiencia pura. Neurológicamente, esto permite que los sistemas de dopamina se calmen y dejen espacio los opioides endógenos y la oxitocina. Empiezas a encontrar placer en las pequeñas cosas, la textura de una fruta, el ritmo de tu propia respiración, la complejidad de una conversación. No necesitas que el momento sea importante para que sea valioso. El valor deja de ser algo que buscas en la meta y se convierte en algo que inyectas en cada paso del camino. Hay un último giro en esta filosofía de la rebelión. Si todos somos Sísifos, si todos estamos empujando rocas inútiles en un planeta perdido, entonces nadie es superior a nadie. El absurdismo elimina la arrogancia. No hay elegidos por Dios, no hay razas superiores, no hay destinos manifiestos. Solo hay un grupo de náufragos compartiendo un bote en un océano infinito. Esta realización crea lo que Camus llama la solidaridad metafísica. Reconocer el absurdo del otro te obliga a ser compasivo. Si sé que tú también sientes el vacío, si sé que tú también temes a la oscuridad y que también estás luchando por darle un poco de color a tu vida antes de que se apague, no puedo evitar sentirme conectado a ti. Nuestra falta de sentido común es el hilo que nos une. Pero, ¿cómo se traduce esto a tu lunes por la mañana? ¿Cómo se aplica la rebelión de Sísifo cuando tienes deudas, estrés y te sientes solo? ¿Cómo podemos hackear nuestra biología para que el absurdo no sea una carga, sino un superpoder? Esas son las preguntas que responderemos en el cierre de nuestra historia. Hemos destruido la ilusión de un sentido cósmico y hemos aceptado que somos Sísifos empujando piedras. Ahora, la pregunta ya no es ¿por qué?, sino ¿cómo? ¿Cómo se vive con una sonrisa en un universo que no te devuelve el saludo? La respuesta es la artesanía del sentido. Si el sentido no es algo que se encuentra, como un tesoro enterrado, entonces es algo que se fabrica, como una mesa de madera. La diferencia es radical. Si buscas un sentido y no lo encuentras, te sientes fracasado. Pero si sabes que tú eres el fabricante, el poder vuelve a tus manos. No hay una forma correcta de vivir, porque no hay un plano original. Eres un artista frente a un lienzo en blanco que abarca todo el espacio-tiempo. La mayoría de las personas viven bajo el yugo de la motivación extrínseca. Hacen cosas para obtener algo a cambio, dinero, estatus, aprobación, o una supuesta entrada al cielo. El problema neurológico es que este sistema depende totalmente de la dopamina de corto plazo. Es una droga que exige dosis cada vez más altas y que te deja vacío en cuanto alcanzas la meta. Vivir absurdamente significa cambiar el interruptor a la motivación intrínseca. Cuando eliges un valor, digamos, la curiosidad o la bondad, no lo haces porque el universo te lo pida, sino porque tú has decidido que ese es tu estilo de juego. Si pintas, no es para ser famoso, un resultado futuro e incierto, sino porque el acto de deslizar el pincel es gratificante en sí mismo. Si amas, no es porque haya un alma gemela predestinada, sino porque has elegido que la conexión humana es una de las rocas que prefieres empujar. Neurológicamente, este cambio activa sistemas opioides más profundos que generan una satisfacción sostenida. Ya no eres un esclavo del que dirán o del que pasará, porque el premio está en el hacer, no en el lograr. Como mencionamos en el primer acto, tu cerebro tiene una red, la red de modo por defecto, que se activa cuando no estás haciendo nada. Es la red de la rumiación. ¿Por qué me dijo eso? ¿Qué voy a hacer si pierdo el empleo? Mi vida no tiene rumbo. Es la red que construye la narrativa del yo sufriente. Vivir en el presente no es un eslogan de autoayuda, es una necesidad biológica para sobrevivir al absurdo. Las prácticas contemplativas y el enfoque intenso en la tarea presente apagan físicamente esta red. Cuando estás totalmente inmerso en el sabor de una comida, en el ritmo de una carrera o en la resolución de un problema técnico, el yo desaparece. Y con él, desaparece la pregunta por el sentido. En ese estado de presencia radical,
el absurdo se disuelve. No porque hayas encontrado la respuesta, sino porque la pregunta ha dejado de tener sentido. La experiencia es tan plena que no necesita una justificación externa. En un universo con propósito, el fracaso es una tragedia, significa que te has desviado del camino. Pero en un universo absurdo, el fracaso es libre. Si no hay un destino final, no puedes perderte. Si no hay un examen final, no puedes reprobar. Esta realización es el antídoto definitivo contra la ansiedad social y el miedo al riesgo. ¿Quieres empezar ese proyecto loco? ¿Quieres invitar a salir a esa persona? ¿Quieres cambiar de carrera a los 40? Hazlo. Si sale mal, la roca rodará de vuelta al valle, igual que iba a rodar de todas formas si no hubieras hecho nada. El resultado final del universo es el mismo, la muerte térmica, así que el costo del fracaso es, en realidad, cero a escala cósmica. Esta libertad te permite vivir con una audacia que los que creen en un destino rígidamente trazado nunca podrán conocer. La ciencia nos dice que la vida es corta y el universo es vasto. La filosofía del absurdo nos dice que, ya que la película se va a cortar pronto, lo que importa es la calidad de los fotogramas, no la longitud de la cinta. Camus argumentaba que no debemos buscar la mejor vida en términos morales, sino la mayor cantidad de vida en términos de experiencia. Esto no significa ser un hedonista imprudente, sino ser un coleccionista de momentos intensos. Una vida de 30 años vivida con plena conciencia, pasión y rebelión es más larga que una vida de 90 años vivida en un letargo automático. Cada vez que te detienes a observar un atardecer sabiendo que tanto tú como el sol sois fenómenos temporales y hermosos, estás ganándole una batalla al vacío. Estás diciendo, sé que esto terminará, y precisamente por eso, le otorgo un valor infinito en este momento. Hemos recorrido un largo camino desde el frío vacío del espacio hasta el calor de tus neuronas. Hemos visto que la ciencia confirma nuestra soledad cósmica, pero también nos da las herramientas para entender nuestra propia maquinaria de ficción. Tu vida no tiene sentido. Y esa es la mejor noticia que recibirás jamás. Si tuviera un sentido impuesto por un dios o por la biología, serías un esclavo de ese propósito. Serías una herramienta diseñada para un fin. Pero como no hay sentido, eres libre. Eres el guionista, el director y el actor principal de una obra que solo se representará una vez. El universo es el escenario, vasto, oscuro y silencioso. Pero tú estás aquí, bajo el foco de tu propia conciencia. Tienes la roca frente a ti. Puedes empujarla quejándote del peso, o puedes empujarla con un paso rítmico, disfrutando de la tensión de tus músculos y del aire en tus pulmones. Cuando este video termine, o cuando cierres este texto, no busques señales en el cielo. No esperes que el vacío te responda. Mira tus manos. Siente los latidos de tu corazón, esa máquina de precisión que trabaja sin descanso. Elige algo que valores, por pequeño que sea, y hazlo con una intensidad que asuste a las estrellas. La ciencia explica cómo existes. Tú decides para qué. Como te pedí al principio, déjame ahora ese comentario honesto. ¿Sientes el peso de la roca? ¿O empiezas a sentir la libertad de saber que puedes soltarla cuando quieras? Te leo.